Con un especial saludo de bienvenida a toda la audiencia que nos escucha en las redes virtuales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, y quienes a posteriori nos consultarán en la página web y en las mismas redes. Mm, En el día de hoy nos hemos reunido 24 de marzo de 2023 con el fin de adelantar la emisión 301 de toda la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Desde nuestra fundación promovemos la verdad en defensa de la vida. Y en ese sentido, con base en ese propósito que es muy loable y muy noble, queremos traerles a ustedes a la memoria un hecho que pasó inadvertido y seguramente ni siquiera se encuentra en los textos de los periódicos o de los medios de comunicación de la época, ni mucho menos archivos del departamento del Cauca, sino simplemente por allá dentro de los expedientes con los que se hacen los informativos administrativos en las fuerzas militares, microfilmados y guardados en el Archivo General del Ministerio de Defensa. Y nos referimos a una emboscada que la sexta cuadrilla de las FARC le perpetró a una comisión administrativa mensual del batallón Boyacá en el área rural del Tambo Cauca, cerca al cerro repetidor de comunicaciones de Munchique. En esa emboscada asesinaron a varias personas, se destruyeron los vehículos y en la reacción el grupo Cabal entró con un pelotón mecanizado a facilitar el tráfico de los abastecimientos de las tropas que estaban en el cerro y también fueron atacados y asesinaron a un teniente. Esto ocurrió en el mes de septiembre de 1981, una época muy lluviosa, un sector bastante quebrado, de montaña muy dura, en la cordillera occidental, eh, terreno muy difícil de patrullar, pero los bandidos tenían la ventaja que estaban allí desde hace rato en ese sector y conocían muy bien la zona y la tenían organizada. Entonces tenían esa ventaja y por eso causaron ese golpe que fue muy duro en su momento para el ejército, porque era en la misma época en que la tercera brigada estaba comprometida contra el M-19 en el Putumayo, en el Valle y parte del Cauca. También había unos inicios de EPL y había unos inicios de ELN. El CRIC estaba siendo infiltrado por las guerrillas comunistas y se estaba formando también la guerrilla del Quintín Lama. Una época muy compleja, como la ha sido Colombia, y más en este departamento del Cauca, que sí que nos ha dado casos aquí para analizar. Entonces, sin más y menos, comencemos, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Correcto, mi coronel Halcón. Desde la aparición de varias cuadrillas del grupo narcoterrorista FARC en los departamentos de Valle, Nariño y Cauca, estas han perpetrado innumerables actos criminales contra la institucionalidad y el orden legítimo. En este escenario montañoso que articula la geografía andina colombiana con las regiones de Amazonía y Orinoquía, las FARC se han constituido en un enemigo depredador de la especie humana. Podemos ver y escuchar el video con el que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, en este caso específico el municipio de El Tambo Cauca, de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista Colombiano y las cuadrillas de su brazo armado, las FARC, para proyectar la supuesta toma del poder.
Hoy es viernes 24 de marzo del 2023. Es Nuestra emisión 301 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, que abordará un hito en la violencia del narcoterrorismo comunista contra los habitantes del departamento del Cauca. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del Tambo Cauca para el desarrollo del plan estratégico del grupo narcoterrorista FARC en la conformación de sus retaguardias? Bueno, mi coronel, hemos aquí hablado muchas veces del departamento del Cauca y de sus municipios. Y en el día de hoy, pues vamos a analizar un municipio que tiene una gran cantidad de elementos valiosos y que, como hemos sido críticos siempre, ojalá el Estado de Israel tuviera un solo municipio en su territorio con esas condiciones para que viéramos cómo le sacarían dinero y recursos. Comencemos por un título muy merecido que tiene ese municipio. Lo llaman la despensa agrícola, no del Cauca, sino de Colombia. Imagine la calidad de tierras que tiene. Miremos su ubicación geográfica. Está en todo el centro norte del departamento, o sea, abarca el corazón del departamento. Limita con Popayán, con Quindío, con Rosas, con la Sierra. Por el sur con el Valle del Patía, que también es muy rico en aguas y en productos de clima cálido. Por el occidente con Argelia, que es otra despensa, y suroccidente. Y por el occidente con Timbiquí, y al noroccidente con López de Micay sale al Pacífico. O sea, tiene una ubicación geográfica privilegiada. Es uno de los pocos municipios que se puede decir en Colombia que tiene todos los pisos térmicos, prácticamente todos. Que su riqueza en el suelo tiene la posibilidad de sembrar en cualquiera de los sectores, pero desafortunadamente una gran parte la han dedicado al cultivo de la coca y la marihuana en el último tiempo, por la dinámica que ya conocemos de lo que pasa con el conflicto. Y este municipio tiene también la característica que llega prácticamente hacia el Valle del Cauca, el Valle de Puenza, pues el Valle del Cauca es el departamento más arriba, pero digamos el valle que se forma con el río Cauca desde su nacimiento en el nudo de los Pastos, tiene cierta cercanía geográfica, y por el occidente con la cordillera occidental. Está ubicado en el centro, ya hemos hablado muchas veces de la importancia geoestratégica del departamento del Cauca y sus connotaciones, y ya tenemos claro que es una Colombia en miniatura, porque lo único que le falta es el desierto de la Guajira o la Tatacoa. Del resto, este departamento tiene todas las características de lo que es la geografía colombiana, porque hasta mar y gran cantidad de mar que sí tiene, con una potencialidad sin explotar. Bueno, pues entonces miremos ahora a otras características. Este mapa de relieve que lo hace la Sociedad Geográfica de Colombia nos muestra más exactamente tanto la belleza natural del departamento del Cauca como su riqueza, aún sin explotar, y sus potencialidades. Entonces vemos que tiene el volcán del Puracé, que es muy conocido, y que sus faldas, sus laderas, son de una riqueza agrícola impresionante. Tiene aguas termales, tiene posibilidades de minería, pero los bandidos de las FARC y del ELN y del M-19 y cuanto delincuente ha aparecido por allá, dañando ese potencial desarrollo. Tiene también al sur, muy cerca, pues realmente no es lejos de Tambo, el macizo colombiano, donde nacen unos ríos que son muy famosos y que nos dan esa calidad de ser el país con más agua en el mundo, o de los que tenemos más agua en el mundo, y el más lluvioso. Nosotros sí somos el país más lluvioso del mundo. Y está también el valle donde está Popayán, que es hermosísima la tierra, Valle de Pubenza, y por el occidente la cordillera occidental, que le forma como una especie de farallón que es mucho más prominente al norte, el farallón es de Cali, y cruzando la cordillera desciende hacia la selva tropical del Pacífico y tiene toda una costa con un potencial impresionante, completamente abandonado por el Estado colombiano. Y tiene el río Patía, que es muy famoso, el río Cauca, el río
el río Naya en sus límites al norte. Entonces es un departamento que tiene mucha riqueza, tanto natural como de potencialidad de desarrollo. Y aquí lo vemos, que es atravesado por la carretera panamericana en medio de las dos cordilleras, o el Valle de Pubenza, siguiendo más o menos el eje del río Cauca, que al occidente el municipio del Tambo está en línea recta casi en 90 grados con Popayán, y que la repetidora de Munchique, el cerro de Munchique, se le conoce así porque todo el sector es un parque nacional que abarca a varios municipios, que tiene un valor pues de ecología y de defensa del medio ambiente impactante, y que a la vez es una montaña articuladora de la geografía nuestra con el Pacífico. Entonces, por eso en el Tambo hay mucho poblador de etnia afrodescendiente, hay indígenas, que en el Cauca hay una gran cantidad de indígenas, hay todo ese mestizaje que se ha desarrollado en ese departamento, y también hay personas un poco más blancas, no es que sean una raza pura blanca, pero más blancas. Y sobre estas lomas son tan impactantes esos sectores, que todavía hay tierra virgen, afortunadamente, para defender el ecosistema, y especies vegetales y animales muchas, inclusive cerca de Munchique se encuentra el oso de anteojos, que es tan hermoso y que los cazadores furtivos lo han ido depredando, y que es una de las preocupaciones de las sociedades protectoras de animales y las entidades estatales de la conservación del medio ambiente. Entonces, mucho para hablar del Tambo. Ahora, estas fotos nos muestran la belleza, la riqueza, y nos hace sentir esa colombianidad o esas características que solo tenemos. Y por algo lo llaman la despensa agrícola. Aquí lo vemos, el municipio está en una parte semiplana, casi como parte del Valle de Pubenza, dijéramos. Pero miramos que en la medida que se avanza hacia el occidente, las cordilleras van formándose y van manteniendo una zona muy nubosa, con todas esas características que tienen los cambios de temperaturas del Pacífico a la cordillera, que son los que nos hacen ser uno de los países más ricos en agua en el mundo. Pero vemos sus productos, estas panelas es que dan ganas de pegarles un mordisco. Y allá en los mercados salidos del Tambo se ven, son unas panelas impresionantemente grandes, de un color único, y pues para los consumidores de aguapanela, una aguapanela de estas con limón es muy, muy estimulante. Vemos también la calidad de los chontaduros que se producen en esa región, son famosísimos. Usualmente se cree, cuando la gente llega a Cali, que allá se consume muchísimo chontaduro, que lo venden en las calles de distintas preparaciones, y es como una parte de la cultura caleña. Se cree que los chontaduros son del valle, y sí hay, claro que hay chontaduros del valle, pero el chontaduro de mayor calidad que llega a Cali y que se exporta inclusive es del Tambo Cauca. Y es que ahí vemos el tamaño de esos chontaduros, el color y lo que atrae. Y aquí vemos la zona rural de donde viven los campesinos. Vemos que vemos la mistura, ¿no? Una señora de raza indígena con unos afrodescendientes, y aquí otro señor ya mestizo, que no es totalmente indígena. Esa foto nos muestra todo, pero es increíble que en pleno siglo XXI todavía estos campesinos tengan que cargar a lomo de mula por 6, 7 horas en esas veredas, desde el puesto más cercano, desde la fonda, la punta de la carretera, como llaman ellos, sus abastecimientos, y sin embargo viven y enfrentan la naturaleza, que, como se ve por el fondo, es bosque tropical, bastante nublado, y la altura ya se nota que es importante ahí. Pero esta gente se acostumbra a vivir en una camisilla, una camiseta muy sencilla, porque todo el tiempo están trabajando la tierra, y entonces están eh, con calor corporal. Una persona que llegue allá de Sopapo va a sentir mucho frío y no va a poder soportar eso. Ahora vemos aquí en la parte menos alta, esto es uno de los balnearios más lindos que tiene Colombia, y está en ese sector, con unas flores, como ustedes las ven, que lo rodean, unos lotos, unas matas espectaculares. Pero allá difícilmente la gente de Cali, que es la que más viaja, la de Popayán,
puede ir y estar segura porque ahí están los bandidos de las FARC o los otros bandidos que han aparecido secuestrando, extorsionando y hasta asesinando gente. Y aquí vemos que esta foto de la entrada en una carretera que al pueblo, al Tambo, no a la zona rural, sino al Tambo, esa es la entrada de la carretera principal, tienen un mural muy bonito, que con la creatividad de los pobladores se pintó este mural en el que muestra la riqueza de la despensa agrícola del Cauca o de Colombia que llaman ellos. Y aquí vemos una vista aérea ya de la salida del pueblo hacia la cordillera y ya vemos cómo va comenzando a desaparecer esa meseta que vemos aquí, esa especie de plano, y va convirtiéndose en lomas. Y vemos las casas coloniales típicas del Cauca, construidas desde cuando llegaron los españoles, al lado y lado de la vía, y combinadas con viviendas construidas de manera irregular, sin ninguna planificación urbanística, y ya el desarrollo de las antenas y todos esos contrastes que son propios de nuestros pueblos y que han evitado que se conserve esos patrimonios históricos porque se han desarrollado de manera irregular y no ha habido unas leyes de ordenamiento territorial ni unos procedimientos arquitectónicos municipales para mantener la belleza de esos pueblos, como sí lo hacen en Europa y en otros países. Bueno, y en la Para parte todos, inferior, en la parte inferior derecha vemos una foto también de un corregimiento que se llama Pandiguando, que es allá del Cauca, perdón, del Tambo, que se ve que ha sido construido de manera irregular y aunque la carretera es destapada, vemos que sí tienen antena parabólica, aquí se alcanza a ver en la foto, y que ya tienen electricidad, pero es increíble que en pleno siglo XXI se mueva ahí y las camionetas lujosas que ya deducimos a quién pertenecen. Entonces es una descripción general de lo que es la geopolítica del municipio de Tambo. para todos, ¿qué es y cuál es la función de la repetidora de comunicaciones del Cerro Nunchique? Bueno, ahí vemos la foto, Cerro Munchique. Es la parte más alta de la cordillera en ese sector que permite servir de receptor y retransmisor de las comunicaciones de distintas entidades del Estado y de distintas entidades civiles. Entonces ahí hay una cantidad de antenas. En ese tiempo estaban las de Telecom, las de la Telefonía del Cauca, la Televisora Nacional de Infravisión y las del Ejército Nacional, la Policía y la Armada. Y también pues ayudas eléctricas para la aviación. Entonces, por ser un sitio de altísimo valor estratégico para la seguridad nacional y para garantizar lo más necesario que tiene el ser humano en el siglo XX y XXI, que es la comunicación, pues había que prestarle seguridad o hay que prestarle seguridad para que se mantenga esa comunicación con la zona amazónica, con la zona pacífica, con la zona sur del país y con el centro del país. O sea, una interacción total de comunicaciones. Y allí estaba una unidad, desde esa época ha estado siempre unidades del ejército y para el momento de los hechos le correspondía al batallón de infantería número 9 Boyacá asignar un pelotón con soldados y suboficiales entrenados en comunicaciones, de tender redes, de manejar los equipos, de hacerle mantenimiento a esas piezas y seguridad alrededor de la base, igual que la de Patascoy. Es más o menos paralela la importancia, y más porque las fuerzas militares acababan de adquirir, no llevaban mucho tiempo, un sistema de comunicación telefónica que llamaban las microondas, que era inalámbrico y que permitía que todos los batallones, bases aéreas y bases navales se intercomunicaran por ese sistema en todo el país, que había varias bases de esas. Entonces, toda esa seguridad nacional, esa necesidad de mantener la comunicación y la interacción requería, obvio, una seguridad física de soldados y, desde luego, ya estaban en la mira de los terroristas del FARC o para atacarlos a ellos o para atacar a quienes
los apoyaran con habituallamientos o con repuestos para los equipos, o asegurando a las empresas que subían y bajaban sus cables, sus antenas, sus luces, todo lo que necesita para trabajar los técnicos de Infravisión y de otras antenas repetidoras que existen allí. Entonces es a grandes rasgos lo que significa ese cerro para la seguridad nacional y por qué estaba allí todo ese andamiaje electromecánico. Gracias, mi coronel. ¿Quiénes son los autores intelectuales y materiales de la emboscada de las FARC a tropas del batallón Boyacá y el posterior asesinato de un oficial del Grupo Cabal, hechos perpetrados en septiembre de 1981 en el municipio de El Tambo, Cauca? Pues los tres principales autores intelectuales y materiales son estos tres delincuentes que están en la foto: Tiro Fijo, Jacobo Arenas y esos dos ya no viven. Ya están con Satanás en la séptima paila rindiendo cuentas. Y el que está en la parte inferior es alias el sargento Pascuas, que todavía sobrevive y en el gobierno de Santos se convirtió en una estrella de la farándula, con un montón de elogios y entrevistas por los medios de comunicación y de manera increíble, con tantos crímenes entre pecho y espalda, este viejo asesino fue resaltado como si fuera un héroe de la independencia. Este delincuente entró al mismo tiempo con Tiro Fijo a las FARC, inclusive Jacobo Arenas entró más tarde que él a las guerrillas comunistas. Fue guerrillero liberal de la época tripartidista, como lo fue Tiro Fijo, y terminó en el Davis, en el Tolima, haciendo parte de ese proceso que ya hemos estudiado aquí. Entonces, después de la séptima conferencia, de la sexta conferencia de 1978, le dieron la instrucción de incrementar las acciones terroristas contra las tropas en el Cauca y de inclusive formar dos cuadrillas de una que tenía. Y en esa actividad estaba cuando ocurrieron los hechos y se decía en ese momento, aunque no se pudo probar in situ, pero sí se decía que él había estado personalmente en las dos emboscadas que fueron de 2 días seguidos, y probablemente sí, porque él tenía más o menos las mismas condiciones, las mismas características de Tiro Fijo: campesino nato, muy escurridizo, buen tirador y muy hábil para mover la guerra de guerrillas, y además con una visión agraria como la de Tiro Fijo, de organizar todos los campesinos contra el Estado. Era un Tiro Fijo en todas sus condiciones y todavía está vivo. ¿Cuáles podríamos detallar como antecedentes de la emboscada de la FARC a tropas del batallón Boyacá, el posterior asesinato de un oficial del Grupo Cabal en el municipio de El Tambo, Cauca, para septiembre de 1981? Hay 3 conferencias nacionales de las FARC que son fundamentales en el crecimiento y el fortalecimiento de este grupo criminal. La sexta en 1978, la séptima en 1982 y la octava en 1983. Entonces, si son las 3 más importantes, no es que las anteriores no sean importantes en el crecimiento del grupo ni las posteriores, sino que estas son las que marcan el curso histórico del crecimiento cualitativo y cuantitativo del grupo criminal y cómo deciden ya lanzar la campaña bolivariana para una nueva Colombia y pensar en sus planes que podían tomarse el poder. Porque de la primera a la quinta, como lo hemos más o menos relacionado con los hechos que ocurren, están en un proceso de expansión geográfica, de ir trabajando zonas con el Partido Comunista, de participar, claro, en emboscadas y la masacre, por ejemplo, la que vimos en el año 75 en Otanche, pero era terrorismo crónico, barbarie crónica, y no habían decidido dar un salto cualitativo de enfrentar las tropas y de ocasionar asaltos a poblados y cosas ya más, acciones más contundentes. Entonces, en la sexta conferencia, en el año 78, toman la decisión de que se van a llamar Ejército del Pueblo,
No existía antes, sino siglas FARC. Ahora le agregan la EP, Ejército del Pueblo, porque ya dicen que son un ejército e inclusive desarrollan algo que llaman el nuevo modo de operar, que lo aprueban finalmente en una reunión de cabecillas en el año 80. ¿Cómo lo hacen? Que en el 78 dicen, tenemos estas propuestas para hacer las acciones de esta manera, de esta manera, de esta manera. Vamos a hacer un experimento piloto en distintas regiones. Si no resulta, entonces lo aprobamos. Y de ahí sale lo de Cisne 3, Cisne 1 ataca a Cisne 3, que fue la emboscada al batallón Vargas, o el golpe al batallón Vargas, con el secuestro del cabo Igua y otros sucesos lamentables. También sale lo de la emboscada de las fuerzas especiales en el Caquetá, que la dirige Ocelo, el general Guzmán, el que vicepresidente de nuestra fundación era teniente, y le tocó entrar a sacar a las fuerzas especiales de ellos, si no las hubieran acabado a todas. Fue un acto heroico que hizo el entonces subteniente Guzmán. Y todos estos hechos van formando un conjunto de acciones para determinar el nuevo modo de operar de las FARC, y de ahí sacan hasta reglamentos, obviamente copiados de fuerzas militares, pero van dando una dinámica distinta. Y dentro de las instrucciones que le dan en la sexta conferencia en el 78 a Pascuas, el acuerdo conjunto, es que extienda en el Cauca la presencia de las FARC y que de la sexta cuadrilla forme otra que se llama la octava cuadrilla, para que la sexta siga en la cordillera, claro, siguen las dos cordilleras, pasando el Cauca, haciendo lo que ha venido haciendo, pero que hacia un sector específico lo tome ya un grupo distinto y que Pascua sea como el coordinador de las dos, pero que cada una tenga por su lado. Inclusive para esa época, el honorabilísimo senador El Tornillo Lozada, el violador de niños, es enviado allá a la sexta cuadrilla a que participe en esos hechos. No estamos seguros si participó en la emboscada, pero probablemente sí pudo haber participado en esa emboscada de la que estamos hablando hoy. También recibe la orden el señor Pascuas de prolongarse hacia López de Micay. ¿Por qué? Porque ya el narcotráfico está creciendo en diferentes sectores del país con los cultivos, y entonces los amigos de Pablo Escobar montan en el Pacífico algunos cultivos para sacarlos, para hacer los laboratorios y sacarlos por el Pacífico. Eso casi nadie lo nombra, pero Pablo Escobar estuvo varias veces en Tumaco y en otros sectores del Pacífico moviendo droga y volando en hidroaviones y volando y moviéndose en lanchas, y la gente de él estuvo haciendo esa actividad. Entonces, desde ese tiempo hay ecuatorianos que se han movido por esa región. Y López de Micay, pues tiene la característica que une la cordillera con el Pacífico, y hacia allá le dieron la instrucción a él también de ir formando las bases logísticas. O sea, como vemos, la estrategia del plan de crecimiento de las FARC siempre ha sido metodológico, sobre acuerdos en conferencias y con puntos determinados para desarrollar, y con evaluación antes de una conferencia por medio de lo que ellos llaman los plenos ampliados, que los hacen con algunos cabecillas para evaluar tareas y replantear acciones posteriores. En ese tiempo, las FARC comenzaron a meterse en el narcotráfico, en especial en la zona del Guaviare, porque el M-19 estaba en el Guaviare, en límites de Guaviare y Caquetá, extorsionando a los narcos, y entonces el jefe de la cuadrilla 1, que era un tal Argemiro, que era de las mismas características de Tiro Fijo y de Pascuas, eran de los mismos bandidos que antes han sido liberales y se volvieron comunistas, se mete de frente a cobrarle un impuesto a los narcotraficantes y reporta recursos grandes para el secretariado. Entonces Jacobo Arenas opta por decir en público que al narcotráfico que había que combatirlo, que eso era una peste para la sociedad, y así les hablaba por radio a las cuadrillas. Pero en los sectores donde hay narcotráfico, entonces ya le daba la instrucción a quienes lo manejaban que siguieran recibiendo dinero. Y el Tornillo Lozada viajaba por todo el país recogiendo el dinero con Pablo Catatumbo y con este otro José Fedor Rey, y eran los que recogían esos dineros y le llevaban allá a Casa Verde, al sector de Casa Verde,
y desde ahí redistribuían y compraban armas y hacían la guerra contra Colombia. Entonces, esa inmersión de las FARC en el narcotráfico incide muchísimo y eso quizás explica el traslado del Tornillo Rosada allá al Cauca, además de la fijación que se les volvió más adelante de matar a José Fedor Rey porque era enemigo personal de Jacobo Arenas. Entre tanto, el ELN y el EPL intentaron varias veces entrar al Cauca, más o menos como en agosto, julio de 1980. El EPL llegó por ahí cerquita al Tambo y aparecieron 5 bandidos hablándole a la gente que hay que organizarse, que en el Partido Comunista Marxista-Leninista, y los campesinos fueron hasta la escuela de suboficiales que quedaba ahí en Popayán y organizaron allá, pues dieron la información y de ahí salió un grupo especial de un sargento de apellido Soto. Salió al mando de las fuerzas de un grupo especial, 7 personas, y golpearon a ese grupo y los eliminaron a todos y el EPL no pudo entrar a la zona. Y el ELN estuvo haciendo intentos en la Bota Caucana, pero luego el que se aposentó allí fue el M-19. Entonces, como vemos, todos los grupos han intentado siempre meterse en el Cauca y todos alrededor del narcotráfico. Hubo un reclutamiento grande de indígenas y campesinos desde esa época, porque todo parte de la 6ª conferencia, las instrucciones que le dan a Pascuas. Tiene que incrementar el pie de fuerza en tantos, tiene que reclutar de esta manera, tiene que construir tantas milicias o autodefensas revolucionarias que llamaban, tiene que organizar la comunidad de esta manera. Entonces, como vemos, ese plan estratégico ha sido metodológicamente desarrollado y siempre con objetivos a cumplir. Y los bandidos se dedican a cumplirlo y los cumplen. Infortunadamente, en la política tradicional que se hace en Colombia no se establecen partidos así organizados, porque esto es organización. Ahora, que es para el crimen, es una cosa distinta, pero se organizan y se ponen metas y se valoran, se evalúan, y de esa manera crecieron las FARC. Esa organización de las autodefensas revolucionarias es el paso anterior a las milicias bolivarianas. Recordemos que solo hasta la conferencia del 83, o sea, aquí del 93, perdón, 15 años después le dan el nombre de bolivarianas. Antes la llamaban era simplemente autodefensas revolucionarias o cortinas, que tenía ese propósito de formar grupos de apoyo a los delincuentes dentro de la comunidad. Y para la época, el Ejército Nacional elaboró un manual que fue mucho tiempo texto de consulta, que se refinó con base en la operación Anorí y la operación Sonora contra Tiro Fijo en Tolima. Y es el manual EJ310, EJC310, por el cual se dictó muchísimos años la instrucción de contraguerrillas en las distintas unidades del ejército. Y ya en la parte in situ, el gran problema era que mensualmente llegaba una rutina con los abastecimientos y con el pago de los soldados. A veces iba el odontólogo, iba el médico, iba el cura y les daba misa a los soldados. Pasaba ese ejercicio al fin de mes y hasta el otro mes, para la misma época o para los mismos días finales, volvía a aparecer ese apoyo, lo cual pues era una vulnerabilidad, porque ya se sabía que entre el 25 y el 30 de cada mes, en cualquier momento llegaba el camión con los abastecimientos. Entonces no era sino cuestión de paciencia, esperarlos y asaltarlos, y efectivamente así ocurrió. Mi coronel, ¿cómo sucedió la demoledora emboscada dirigida por el alias Sargento Pascuas, o también Sangre Negra, contra una unidad administrativa del Batallón Boyacá, que llevaba las provisiones mensuales a las tropas encargadas de la seguridad de los valiosos equipos de comunicaciones en el Cerro Munchique? Bueno, esta foto pues naturalmente no es del sitio, pero es el mismo esquema. Entonces, ustedes lo ven ahí muy práctico. Son cantinas de leche, de esas que se utilizan en las fincas lecheras para evacuar el producto del ordeño, y para transportarlas en camiones hacia las plantas procesadoras, o en esa época se transportaban era de una vez derecho a las lecherías del pueblo. Allá la gente iba con una olla, una olleta a comprar una botella o 2 botellas de leche, que era lo usual que hacían en las casas.
Pues en la carretera, de acuerdo con las técnicas aprendidas por las FARC y experimentadas durante varias ocasiones, determinaron buscar curvas donde los vehículos tienen que bajar la velocidad y donde ellos tienen tiempo de operarlas. Entonces instalan estas canecas, como ustedes las ven ahí, estas cantinas cargadas de explosivo, de metralla, de elementos lesivos y hasta de estiércol humana para producir gangrena en las heridas a quienes queden vivos y para que se mueran. Es una cosa aterradora, que el señor de Rux ignora completamente en su informe, y eso lo han hecho las FARC muchísimas veces. Entonces enterraron las dos canecas y preciso, el 25 o 26 del mes entraron los vehículos a la emboscada, un jeep en el cual iba el comandante del equipo con el conductor y un soldado de seguridad, y el contador usualmente viajaba también en el jeep, pero ese día se fue en la cabina del camión, y atrás venía el camión pues con los abastecimientos, traía usualmente los víveres, de pronto material de intendencia para cambio, y algunas herramientas que necesitaran allá para trabajar los soldados o que las empresas encargaban echarlo ahí. Era lo que usualmente iba. Claro que a veces subían las empresas también con su material si lo necesitaban en distintas épocas del mes. Entonces les enterraron estas canecas a la orilla del camino, y cuando llegó el jeep lo volaron. Cuando llegó la tropa a buscar allá, se encontraban, era partes. Eso fue una cosa, el hueco que dejaron las dos canecas que enterraron estos bandidos destruyó completamente la vía. Eso dejó una zanja inmensa, y el jeep quedó despedazado en los alrededores, que sobre todo al lado donde había precipicio, se encontraban los pedacitos de seres humanos, huesos. Fue una cosa aterradora, como quedaron desaparecidos prácticamente los que murieron allí. Los que sobrevivieron en el camión, pues el camión por la explosión, la onda explosiva lo volteó contra el barranco, contra el talud. El contador y el soldado que iban manejando completamente aturdidos, los dejaron ahí, no se lo llevaron secuestrados ni nada. Y esos fueron los que salieron a avisar. Lógicamente les robaron la plata que llevaba el contador y se robaron gran parte de los víveres, e intentaron prenderle candela al camión, pero no, parece que no les funcionó. Entonces, el golpe fue demoledor, fue criminal, y el estilo era ese, las canecas enterradas con explosivos, y las activaban al paso de la tropa. Después en el registro se encontró el sitio exacto de donde tenían el observatorio. O sea, habían escogido el lugar ideal, pero es que si se mira la zona, lugares ideales para una emboscada como esa hay muchísimos, por las condiciones de la carretera, por curvas para ir subiendo hacia la repetidora, y la poca visibilidad, que no se puede andar rápido, que si se cae en una emboscada esa no hay forma de dar reversa ni de avanzar rápido hacia adelante, porque la carretera no lo permite. O sea, el sitio ideal para cometer ese crimen. Entonces, eso fue lo que ocurrió en el primer día de los hechos atroces. ¿Cuál fue la decisión operacional del comando de la Tercera Brigada para asegurar el envío de los abastecimientos mensuales a las tropas del batallón Boyacá desplegadas en Cerro Munchique tras la sangrienta emboscada que impidió el paso del primer envío? Bueno, mi coronel, para entender la decisión que tomó la brigada, pues vemos aquí las fotos y nos dan la claridad. Vemos aquí la primera foto, que es que el cerro queda muy alto, y es lo más prominente por lado y lado. Entonces, para llegar al cerro hay que subir toda esta loma, y pues uno sabe que no existe una carretera que tenga una pendiente así tan fuerte, ni el terreno lo permitiría tener una pendiente así directa, porque eso sería una mega obra, me hecho rarísima de ingeniería, y con unos vehículos de mucha potencia. Entonces ahora entiende que para subir allá hay que hacer las S en la carretera para irle ganando terreno a la subida, a la topografía.
Entonces ahí nos explica mejor. Aquí está otra toma que se nota que es muy alto y muy nublado al fondo, que impide el apoyo helicoportado. Además, para esa época las fuerzas militares tenían muy pocos helicópteros y con todo lo grande que es el país y las limitaciones de presupuesto que había, entonces era común que un helicóptero, si tuviera, por ejemplo, por decir algo, tuviera 20 helicópteros la Fuerza Aérea, tendría que haber por lo menos 7 u 8 en mantenimiento, y mientras unos salían y reemplazaban al que estaba en Urabá, entonces las solas horas de vuelo, de ida y venida ya le quitaban autonomía. Eso era una complicación, ese momento del apoyo aéreo para las tropas. Y aquí tenemos que la carretera, todo el camino así, aquí ya la vemos en la parte casi llegando al cerro, se alcanza a ver la antena, pero más abajo pues es mucho más curva. Entonces nos explica que montar la emboscada y colocar una caneca en un talud como este y otra enterrada en la carretera, pues de una vez todo lo que quede ahí queda en zona de muerte, porque la explosión, el ángulo de la onda explosiva destruye todo lo que encuentre al frente y sobre todo lo que viene subiendo, que es la desventaja del que va en vehículo motorizado y la gran ventaja para el que esté esperando. Y que tiene sectores altos de donde puede observar y puede operar los explosores. Entonces la tercera brigada, la decisión que llegó es, como ya pasó esto y los soldados necesitan los abastecimientos, los soldados necesitan sobrevivir, porque con ese frío y sin comida, pues allá cualquiera saca la mano, y sin tener de dónde recurrir a comprar ni un apoyo aéreo, porque ya repito, la dificultad de los helicópteros era grande. Entonces decide enviar al grupo mecanizado Cabal, perdón, con una unidad de combate a que asegure el sector, a que avance lo que llaman saltos vigilados, porque los mismos campesinos reconstruyeron el hueco, porque ellos necesitan moverse, ¿no? Sacar sus mulas, sacar sus cargas y todo. Entonces los mismos campesinos ayudaron a tapar el hueco que ha dejado la explosión. Entonces le dieron la misión al grupo Cabal que asegurara en puntos altos el recorrido y hiciera un patrullaje en los vehículos, lo cual era un riesgo grande, pero así lo hicieron. Entonces esa fue la decisión operacional de la tercera brigada para facilitar que entrara un nuevo camión con los apoyos para los soldados. ¿Cómo ocurrió la subsiguiente emboscada en la que perdió la vida el subteniente Germán Ríos Restrepo, orgánico del grupo mecanizado Cabal, mientras se tomaba el dispositivo de seguridad para garantizar el paso de los abastecimientos de los soldados destacados en el cerro de Nunchique? Pues el pelotón motorizado mecanizado de mi teniente Ríos Restrepo Germán, a quien conocimos desde la escuela militar, iba moviéndose en estos vehículos y en otros vehículos que tenía la caballería, pero no eran vehículos blindados, sino que se supone que eran vehículos de reacción rápida de agilidad, pero eso es para terrenos planos, en Europa, que están construidos, y en estos Jeeps CJ5, que son unos Jeeps que parecen interminables, al punto que después de que el ejército los remataba, los compraban los campesinos en el Quindío, y todavía existen como lo que para hacer eso que llaman los jipaos, y los cargan de café bueno, pero eso es en la región del Quindío. Estos jeeps eran los que tenía el ejército para hacer las patrullas motorizadas, y algunos de esos jeeps llevaban una ametralladora 762 Brown, como la que vemos aquí, muy buena para trincheras y combate fijo, pero nos parece que no era muy efectiva para artillar un vehículo de estos por varias razones. Porque en movimiento no existe la posibilidad de refrigerarla, por ejemplo. Aunque esto tiene una camisa refrigeradora grande, que la vemos aquí, llega el momento en que hay que hacerle cambio de cañón o hay que refrigerarla con agua o con aceite porque se calienta mucho y se daña el cañón. Y un vehículo en movimiento no tiene esas posibilidades. Una trinchera sí, porque una ametralladora apoya a la otra, pueden hacer sucesiones del empleo. Aquí es muy difícil.
Entonces, pues, sin embargo, era lo que había y con eso era que se patrullaba. Entonces, el teniente se movía en vehículos de estos y llevaba unos reos, unos whippon que se utilizaban en ese tiempo de apoyo a las tropas para que se embarcaran inmediatamente y ocurriera un combate. Lo cierto es que haciendo el ejercicio, garantizando la seguridad, llegaron a un sitio similar al de la emboscada, porque la carretera tiene muchos sectores similares. Entonces el teniente, antes de entrar a la emboscada, paró el vehículo y cuando se disponía a ordenar el reconocimiento desde la montaña, le dispararon y le pegaron el tiro en la frente. Fue un tiro de altísima precisión. Entonces, cuando se hizo el reconocimiento, se encontraron los cambuches, se encontraron unas bolsas de areparina y una cocineta pequeñita de gasolina que utilizaban, y había como seis sitios más o menos tipo cambuche donde se han instalado los bandidos esperando, y encontramos también las horquetas donde habían colocado las armas para disparar, pero realmente le hicieron un solo disparo. El jeep no tenía así un solo disparo y se lo pegaron en la cabeza al teniente. Y ahí es donde surgió la información de que ha sido el propio sargento Pascuas el que había estado ahí y el que había disparado un fusil o una escopeta, porque en la autopsia le encontraron al cadáver del oficial un proyectil en forma redondeada. Entonces parece que fue con una balinera de esas de los molinos, adaptada a una escopeta hechiza, pero muy bien fabricada y con altísima precisión y, como dicen los campesinos, horqueteada. Y así pues cayó el teniente, los soldados reaccionaron y no se encontró nada ni nadie, no hubo más combate y pues al fin se aseguró la carretera, pero perdió la vida el oficial. Fue un episodio muy triste. ¿Cuáles fueron los negativos resultados de la emboscada de las FARC a las tropas del batallón Boyacá y el posterior asesinato del oficial del Grupo Cabal en el Tambo? Pues se perdió la vida de un suboficial y 3 soldados asesinados en la primera emboscada. 3 fusiles se alcanzaron a robar los bandidos. Toda la carga de abastecimiento se perdió, una porque la robaron, otra porque se dañó, porque la lluvia le cayó encima, porque los campesinos vinieron y cogieron lo que no le robaron los bandidos, porque el daño fue letal. Y el oficial muerto enseguida, el teniente Germán Ríos Restrepo, o sea, 4 personas del batallón Boyacá y una persona del Grupo Cabal. Inmediatamente la tercera brigada no tenía más tropas y sacaron los cursos 26 y 27 que estaban hasta ahora en formación, eran alumnos que llevaban 6 meses, 7 meses y estuvieron patrullando. Esa zona fue una operación muy intensa, con un mes entero, lluvia todos los días, dificultades para el abastecimiento, dificultades para las comunicaciones, porque el territorio es muy quebrado. Hubo muchas dificultades de todo tipo en esa operación, pero finalmente pues no se logró ningún contacto armado con los guerrilleros, sino que se estableció mucha información de cómo estaba funcionando el área base de las FARC, de la sexta cuadrilla, cómo operaban. Por allá en plena cordillera, pero en una zona súper abandonada, se encontró gente de Cali que vivían allá, que se habían ido de la ciudad para el monte a trabajar en el campo, ya que la situación económica en la ciudad estaba tan mala. Uno no se explicaba qué hacían personas de la ciudad allá, pues eran todos los que pertenecían a las redes de apoyo del Partido Comunista y que tenían en medio de la montaña unas casas pequeñas donde vivían la señora y tipo y con sus hijos, y al lado al lado de la casa una especie de aula. Y ellos decían que no, que era que como no había escuela por ahí, que entonces que ahí se reunían los niños. Mentiras, eso eran los sitios de reunión de la sexta cuadrilla.
Se encontraron, sí, dentro de la montaña, unas cuevas muy bien organizadas y muy seguras donde guardaban los víveres. Y se encontraron algunas bolsas de lo que se han robado, pero ya lo han consumido. Y no más, fue una operación muy dura, una zona bastante escabrosa, bastante compleja, mucha lluvia, pero no se pudo tener contacto armado con los bandidos. Apareció entonces, o mejor, se fortaleció un trabajo que se ha iniciado desde el 80, en la cual estuvo el general Fernández, que estuvo hablando de eso aquí hace un tiempo, con la Fuerza de Tarea Agualongo. Y se dio la orden de organizar de cada unidad de la tercera brigada un pelotón agregado a una unidad de contraguerrillas que llamaba Fuerza de Tarea Agualongo, que operaba en el Cauca bajo el comando de un mayor Meléndez. En esa época él estaba ahí y se movieron por la zona y tuvieron varios contactos con estos grupos, pero definitivamente nunca se pudo localizar al sargento Pascuas, que era el objetivo principal. Y se comenzó a aplicar la nueva doctrina que decía el reglamento PJC 310, que lo hemos nombrado hace un rato, y que coadyuvó a mejorar los cursos de lanceros y los cursos de entrenamiento. Pero esa zona es muy especial, muy difícil, y con esa habilidad que los bandidos hicieron de organizar el área para estructurar todas sus maniobras, se requiere estar allí permanentemente mucho tiempo, se diría que hasta años, para poder combatir en igualdad de condiciones con ellos. Y de ahí estamos hablando del 81, ya estábamos en septiembre, estamos a 3 meses de que termine el 81 y 4 meses de que sean las elecciones presidenciales, y la estrella en ese momento en el firmamento de la politiquería colombiana era el señor Belisario Betancur, a quien los del M-19 llamaban el Manzanillo Belisario Betancur. En ese tiempo le decían Manzanillo a todo politiquero corrupto. Era la forma de despreciar a un politiquero, decirle Manzanillo. El M-19 le decía así a Belisario Betancur, el Manzanillo. Y este señor andaba ya con su cuento de la paz. Entonces, como Turbay había metido a la cárcel, el gobierno de Turbay había metido a la cárcel a todos los bandidos del M-19, algunos de las FARC y otros del EPL, de varios grupos estaban casi todos los cabecillas de los grupos terroristas en la cárcel, inclusive el ilustrísimo señor Alfonso Cano estaba preso por terrorista. Entonces, Belisario Betancur comenzó así que cuando él subiera al poder, eso era como Petro, paz total. O sea que ese cuento de la paz total no es de Petro, es de Belisario Betancur. Y de una vez dijo que él iba a hacer una amnistía patrimonial y la hizo para legitimar narcos, se reunió con ellos. Pablo Escobar decía que él le había dado plata a la campaña, nunca lo probaron, pero por lo menos a uno de los ministros de Belisario le dieron dinero y después lo asesinaron, a Lara Bonilla. Entonces, este señor hablaba todo el tiempo de negociaciones de paz con los bandidos y el país entró como, dice el escritor Galeano, en una bobería colectiva. Y ganó Belisario las elecciones y entonces al final salieron todos de la cárcel. Y casos como el del teniente muerto, porque fueron muchísimos más, muchos oficiales, suboficiales, soldados que cayeron en esa época en distintas emboscadas, quedaron en el olvido porque entramos a la época de la paz total del señor Belisario Betancur. Entonces serían los resultados de esa emboscada, todos letales. Gracias, mi coronel. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de la niñez y las personas desprotegidas que son víctimas del narcoterrorismo comunista de grupos criminales como las FARC?
Al término formal de cada episodio de la memoria histórica, aún no contada el conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la emboscada de la FARC a tropas del Batallón Boyacá y al posterior asesinato de un oficial del Grupo Cabal en septiembre de 1981 en el municipio de Tambo, Cauca? Bueno, entonces tenemos en primera medida la pérdida de la defensa, de la ofensiva estratégica del Estatuto de Seguridad. Esa ofensiva estratégica la habían encarado las fuerzas militares para atacar a las cabezas, a los principales, a los jefes, y se localizaron. Y la prueba es que muchos de ellos estaban en la cárcel. Pero, y esa era la política del presidente Turbay con la que llamaron el Estatuto de Seguridad. Pero resulta que con el señor Belisario Betancur les aflojó completamente, les firmó la amnistía, la ley 35 del 82 que ha sido tan controvertida. Aparecieron una cantidad, y sí, como decían los del M19, de manzanillos, politiqueros, oportunistas. Reunirse con tiro fijo en Casa Verde se volvió un show mediático. Eran periodistas, políticos, estudiantes, académicos, sacerdotes, bueno, cuanto líder social o cultural o político tenía alguna connotación nacional, tenía que ir a Casa Verde, y eso eran helicópteros fletados de gente, va y viene, fotos, tomando trago, Brandy Remy Martán, que le facilitaba a Jacobo Arenas, fotos con ese bandido, eh, publicación de documentos, romantización de lo que han hecho en Marquetalia, etcétera. Esto nos demuestra todo lo que hemos venido analizando aquí, que la interpretación del plan estratégico de las FARC ha sido errónea, ha sido desenfocada, no ha tenido las luces claras, y cada quien en los distintos gobiernos lo ha manejado con los intereses de gobierno, no con los intereses de los colombianos. Y la prueba es que el señor Belisario Betancur llegó a hacer la paz con estos bandidos sin tener la menor idea de qué tenían en su plan estratégico. Vemos que durante ese tiempo cometieron todos los delitos que uno se imagina, y ahí mencionamos algunos, pero fueron más. Hubo un terrorismo sistemático contra la población, y el solo hallazgo de esa organización que se detectó ahí en el campo demuestra que venían trabajando un esquema muy puntual y muy sectorizado, por bloques, por cuadrillas, por estructuras, una red amplia de caletas con abastecimientos logísticos, una red de informantes importante, una red de caminos casi única para moverse por la dificultad de los pliegues de la cordillera, y unos sitios bien determinados con ventajas de observación sobre el terreno para quien se aproximara, y lo podrían detectar, y si eran tropas, poderlas emboscar y asesinarlas. Desde esa época se fortalecieron las milicias bolivarianas con el nombre de autodefensas regulares. Ahí, pues ya lo hemos tomado. El punto número 1 se relaciona con el 6, esa doble moral de los dirigentes tradicionales de estar jugando a Dios y al diablo, y a sabiendas de que están con delincuentes de la peor laya, haciendo argumentos baratos de que está buscando la paz y que es imposible que el país se siga desangrando, cuando lo que les interesa es quedar ellos bien y sacar ventajas. Hay un olvido nacional del terrorismo de las FARC. Seguramente que si hiciéramos una encuesta nacional a los expertos que dicen que son expertos, que salen por los medios de comunicación, hablar de expertos en el conflicto, no tienen ni la menor idea de que esta emboscada ocurrió. No hay archivos públicos ya, y solamente existirá el informativo administrativo que se hizo para cancelarle los pagos que le correspondían por ley a la familia de las víctimas, y de pronto el caso táctico, no el caso táctico, sino el informativo administrativo por la pérdida de los vehículos y el material que se robaron los bandidos, pero de resto no existirá documento
público para demostrar tantas atrocidades y eso va a ser parte del olvido nacional. Ese replanteamiento operacional del ejército fue efectivo durante una época y posteriormente pues había que replantearlo en la nueva dinámica de la guerra. Y como vemos, todo esto es el preludio entre la sexta conferencia en 78 y la séptima conferencia en el 82, es el preludio de la misma manipulación que ya estaban haciendo por los nexos internacionales, legitimando las FARC en las barbas de los embajadores y cónsules, el terrorismo con casos como este aquí en Colombia por toda la geografía y hablando de diálogos. Y preciso les aparece un señor como Belisario Betancourt que les cayó como anillo al dedo, que les abrió el boquete de lo que ellos estaban buscando. Esas serían las reflexiones, mi coronel González. Adelante con las suyas. Gracias, mi coronel. El aleve ataque a las tropas del Cerro Monchique por parte de las pandillas criminales de las FARC es una de las muchas acciones terroristas cometidas en el departamento del Cauca y de Nariño, dentro de algunas de las aquí rememoradas, tales como las de Patascoy y Puerres. La ideología comunista comenzó a ingresar a Colombia a comienzos del siglo XX, pero se potenció especialmente después de la sangrienta Revolución Soviética en 1917. Posteriormente, con la promoción que a nivel mundial se hizo con la llamada Comintern. Como ese proceso fue muy lento por la fuerte resistencia ideológica de los dos partidos tradicionales colombianos y de la Iglesia Católica, para finales de 1940 comenzaron a conformar pandillas armadas, que al irse afianzando crearon una violencia política generalizada y los núcleos denominados como repúblicas independientes, en contubernio ideológico entre el Partido Comunista y el apoyo económico de los narcotraficantes, sin que los políticos se enteraran del fenómeno. Solo las Fuerzas Armadas han sido las únicas que han sabido con plenitud cómo ha sido ese fenómeno social. Repúblicas independientes tales como las surgidas en la región del sur del Tolima, el occidente del Huila, el oriente del Cauca y el norte de Nariño sobre la cordillera central, es decir, todo el macizo colombiano. Una de esas cuadrillas criminales han sido las despiadadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas con el acrónimo de FARC, que después se fueron expandiendo a muchas otras regiones con una oleada de crímenes y terror, con el propósito de implantar a la fuerza en Colombia un gobierno dictatorial y criminal al estilo de los países comunistas de la Europa Oriental, Rusia y hasta China, y finalmente también en Cuba, aquí en América. Esta es la razón por la cual toda esta valiosa región, por su fertilidad natural, diversidad de climas y abundancia de aguas, ha sufrido durante más de medio siglo y hasta el día de hoy una serie de hechos que la han llevado a la desgracia, en lugar de haber alcanzado un gran desarrollo, calidad de vida y mucha felicidad. El Partido Comunista se aprovechó de la ingenuidad y de la falta de educación de sus pueblos para adoctrinarlos en la perversa ideología marxista, ya que gran parte de sus pobladores aún conservan sus primitivas costumbres, que también le impiden adoptar el pensamiento y la cultura de la civilización moderna, y de esa forma fácilmente dominables para que cometan agresiones como la del Cerro Monchique. Por todo esto, aún permanecen en un atraso ideológico bastante considerable, a pesar de los esfuerzos del gobierno central por llevar desarrollo y progreso, aún facilitándoles grandes cantidades de tierras e ingentes dineros provenientes del presupuesto nacional. El tesoro de nuestro presupuesto, que es aportado por todo el resto de la nación con ingentes esfuerzos de producción diaria, pero que no les han sido productivos por su incapacidad para sacar provecho de tan ilimitada generosidad por parte de todos nosotros los colombianos. Esta es la razón por la cual en ese lugar gran cantidad de nuestras valientes tropas han sido víctimas de despiadados ataques y crímenes, muchos de los cuales se han rememorado en estos capítulos diarios de recuento de la verdad histórica aún no contada, en especial por la que ocultó el llamado informe de la verdad escrito por el jesuita Francisco de Rux, en un acto de imperdonable omisión histórica, y de esa forma
se ha inscrito en los anales de la infamia nacional. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Sí. Es una infamia completa todo lo que ha ocurrido. Es una irresponsabilidad de la dirigencia política haber manejado las cosas tan olímpicamente, y es un gran éxito para las FARC haber logrado meter tanto caballo de Troya y tanta trampa a costa del sacrificio de los soldados, los pilotos, los policías y los marinos que han entregado sus vidas en defensa de la institucionalidad de la cual pelechan unos personajes que han navegado en la sinvergüencería, el oportunismo, y les ha importado muy poco la sangre de esos soldados y de esos policías que han caído protegiéndolos precisamente a ellos en nombre de la institucionalidad. Adelante, mi coronel Alarcón. Gracias, mi coronel. Pues yo tengo en el día de hoy un comentario que lo he titulado El camaleonismo, de victimarios a víctimas recompensadas. Todas las acciones desarrolladas por las narcoterroristas FARC y los demás grupos que se han desprendido de esta organización, como el ELN, el M-19, tienen una característica especial aplicada por todos los integrantes de la izquierda comunista, y se trata de la camaleonística procedimiento de sus hechos, logrando torcerle el pescuezo a las legales y verdaderas acciones y realizaciones, especialmente las operativas de nuestras fuerzas militares y de policía, de manera tal que mientras asesinatos, emboscadas, destrucción, robo, extorsión, secuestro, reclutamiento de menores, etcétera, todos delitos considerados a nivel internacional delitos de lesa humanidad, solo negadas por algunos países no matriculados con la norma de la Organización del Derecho Internacional Humanitario, hacen que dentro de este camuflado proceder subversivo endilguen la responsabilidad de sus cruentas acciones al gobierno y al mismo ejército y policía. Esto nos hace estar alertas de las acciones desarrolladas por estos terroristas, conocer las mismas históricamente, analizarlas y compartirlas para que no se vuelvan a presentar a futuro, y esperemos todo el efecto contrario de lo que verdaderamente sucedió y sucederá. Compartamos en familia, invitemos a nuestros jóvenes y enseñémosles la forma y necesidad de discernir entre la diferencia y no comamos entero. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Sí, la tarea sigue. La tarea sigue, y la difusión de estos eventos tiene que ser así, porque Colombia no puede seguir hundida en ese marasmo de una dirigencia irresponsable, culpable de los problemas sociales que hay, y de unos comunistas armados y desarmados empecinados en destruir el país, y 49 millones de colombianos mirándolos como entre ellos se reparten nuestras riquezas, nos destruyen y nos asesinan lo mejor de la juventud, y tiene que haber un cambio. El país lo necesita. Adelante, Vicencio. Indudablemente el comentario es muy cierto. La muerte de mi teniente Ríos y de todas estas personas que desafortunadamente fallecen en la falta de memoria de los colombianos, ¿no? Y desafortunadamente no solamente los colombianos, sino de nuestra fuerza pública, que esto no se difunde, esto ya no de esto no se vuelve a hablar. Es un capítulo anterior, tirante, eso fue el siglo pasado, entonces de esto no se habla. Y por eso es que los oficiales, los suboficiales y muchos de estos soldados profesionales, casi todos, no saben por qué es que están luchando en este momento en el país. Exactamente, Vicencio. Es un trabajo duro el que han rendido los suboficiales, los oficiales y los soldados en defensa de Colombia, y hay que seguir dando contenido a esto
porque las instituciones tienen que pervivir y la delincuencia armada de las FARC y de los demás grupos criminales de orientación comunista no pueden quedarse con Colombia. Esto ocurrió hace exactamente 42 años. Y el Cauca parecería no evolucionar y seguir sumido en todos estos hechos. Pero la tarea no se puede detener y Colombia tiene que salir adelante de este drama. Pues bien, llegamos al final. Los invitamos esta noche a una videoconferencia muy especial que tendremos con la señora general Mireya Cordon de la Policía Nacional, que nos va a venir a hablar acerca de las perspectivas de la institución policial para el año 2050 en los campos de la educación, el entrenamiento y la organización. Muy interesante conocer perspectivas de lo que es el destino de nuestras fuerzas militares y de policía. Les deseamos a todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo.